Desde siempre, la adición de nuevos integrantes a los conjuntos protagónicos ha sido un tema que genera bastante hype por parte de los espectadores de una historia. Es por esto que en el caso de One Piece las conversaciones referentes a quién será el siguiente Nakama nunca han dejado de tenerse. Y esto ha dado pie a que se pusieran sobre la mesa argumentos bastante interesantes que han intentado justificar quién se volvería un nuevo sombrero de paja, algunos acertados y otros no tanto, debido a que dichos personajes se han ido quedando por el camino. Y justamente en esta oportunidad me he querido centrar en estos últimos, razón por la cual les traigo este video en donde hablaremos de 10 personajes que merecían ser nakamas en algún punto de la historia. Debo aclarar que no me limitaré a mencionar a los que más lo han merecido a lo largo de la obra, sino más bien a personajes interesantes de los cuales se ha mencionado que podrían llegar a serlo. Y ahora que tenemos todo esto bien en claro, no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Evidentemente no podemos empezar este video sin mencionar al que para mí es prácticamente un nakama honorario. Es que gente, con todo lo que ha hecho este personaje por Luffy, prácticamente ningún Mugiwara estaría en contra de que se una a la tripulación. Y ese no es otro que Bon Clay, quien en el arco de Arabasta fue conocido como Mr. 2 cuando formaba parte de los Baroque Works. Ahora bien, los que son super fans de One Piece ya sabrán las razones del por qué lo coloco en esta lista, pero como esta obra es lo suficientemente grande como para que muchas personas que no están tan familiarizadas con la historia tengan interés en escuchar de estos temas, es bueno siempre rememorar el porqué de estas situaciones. Y es que durante el arco de Arabasta podría decirse que Sanji evangelizó a Bon-chan durante su pelea al perdonarle la vida y respetarle a pesar de ser un Okama. Esto dio pie a que durante el cierre del arco este sujeto decidiera sacrificarse por los Mugiwara para que pudieran escapar del lugar, ya que eso era lo que los amigos hacían. Más adelante le volveríamos a ver preso en Impel Down, sitio en donde acompañó a Luffy en sus aventuras por la cárcel y donde, al intentar escapar de ahí, se sacrificó para que el resto de sus compañeros en ese conflicto pudieran salir del lugar. Gente, estamos hablando de que Bon-chan es literalmente el sacrificio, por no decir que cuando estuvo con Luffy le ayudó muchísimo e incluso le salvó la vida, demostrando que efectivamente eso es lo que un amigo haría. Y todo esto sin esperar nada a cambio más allá que una bonita amistad. Este tipo es simplemente God, y por todo esto considero que merecía muchísimo ser nakama. Qué ganas de verle nuevamente reencontrarse con Luffy, gente, ya que recordemos que luego se nos reveló en una mini historia que sobrevivió luego de lo ocurrido en la cárcel, aunque ahí sigue estando preso. Bien, como ya hablamos del personaje que ayudó a Luffy dentro de la cárcel, ahora comentaremos también lo pertinente al personaje que le metió ahí. Y aunque esto suene que no fue algo nada favorable para el protagonista, la realidad es que es todo lo contrario, ya que en aquel entonces este estaba enfocado en sacar a su hermano del lugar y para ello debía entrar primero. Pero bueno, les hablo de Boa Hancock, la emperatriz pirata, capitana de las piratas Kuya, gobernante de Amazon Lily y antigua Shichibukai. De hecho, utilizó ese último estatus para poder ingresar escondidas al sombrero de paja en el lugar. Y bueno, a lo largo de toda la saga de la guerra de la cumbre en general, Boa ayudó al protagonista luego de que se enamoró de él, ya sea llevándole a la cárcel, protegiéndolo en medio de la guerra de Marineford o también escoltándolo y escondiéndolo en su territorio luego de que el conflicto se acabara. Todo lo que ha hecho Boa por Luffy le ha hecho un personaje sumamente importante para la trama y esto evidentemente le hace merecedora de ser parte de la tripulación de los sombreros de paja. Ahora bien, eso tendría dos grandes problemas. El primero de ellos es que Boa tiene otras responsabilidades que atender, como la de ocuparse de su territorio y de su tripulación, ya que recordemos que ella es la líder de toda esa gente. Y por otro lado, el conflicto que tendría con Nami y Robin en caso de que efectivamente se uniera al Thousand Sunny. Y es que ya vimos en un momento puntual cómo se puso muy celosa la emperatriz cuando se enteró de que en ese barco estaban dos mujeres alrededor de Luffy, por lo que cualquier interacción que ellas tengan con su enamorado generaría un problema, sobre todo con Nami, que es quien constantemente le golpea para reprenderlo luego de que haga estupideces. Por todo esto creo que Boa es incompatible con la tripulación, sin embargo, ser merecedora de pertenecer a ella es algo que no se puede negar. Pero bueno, ahora vamos a pasar de hablar de personajes que son medianamente populares a uno que seguro que muchos se tendrán que esforzar medianamente en recordarle, y este lo vimos en Water 7. Ahí Oda lo utilizó para despistarnos al hacernos creer que sería él el carpintero que adicionaría a la banda. Les hablo de Paulie, uno de los trabajadores de la Galeila, ya saben, el astillero que llevaba al hermano adoptivo de Franky. Y bueno, resulta que a Paulie lo vimos desde bien temprano en Water 7 interactuando con los sombreros de paja, demostrando así que tenía mucha química con algunos de ellos, sobre todo con Nami, por ejemplo, de quien
se quejaba por cómo vestía, ya que le parecía extremadamente provocativa. Más adelante, cuando las cosas se pusieron un poco más complejas, Paulie demostró tener un estilo de combate bastante particular, a la par que ingenioso. Y es que él mismo constaba de usar sus cuerdas que sacaba de sus mangas para confrontar a los enemigos, siendo esto algo sumamente creativo y llamativo a mi parecer. Pero bueno, en un principio, al necesitar un carpintero y a que Oda pusiera sobre la mesa a un tipo que tenía interacciones interesantes con la banda y un estilo de combate llamativo, pues cualquiera podría haber creído que efectivamente Paulie era la elección. Sin embargo, muy inteligentemente el autor lo empleó para descentrar la atención de Franky, que a priori no dejaba de ser el antagonista del arco en cuestión, haciendo un plot twist bastante bueno con toda esta situación cuando acabó siendo él quien se unió. En retrospectiva, todos acabamos queriendo a Cyborg. Sin embargo, no se puede negar que en su momento, cuando Franky era el malo de la película, Paulie merecía ser el carpintero de la banda. Ahora bien, paremos un poco de hacernos los únicos y detergentes mencionando personajes abandonados por la mano de Dios y hablemos de cosas mucho más reconocibles. Así que nos iremos a Wano, el arco que más interacciones ha logrado alcanzar en redes sociales. Esto en parte gracias a la participación del personaje del que hablaremos, Yamato, quien desde su aparición apuntaba a convertirse en la siguiente Nakama de la tripulación. Esto por distintos motivos. Tenía un diseño extremadamente llamativo, era sumamente poderosa, estaba bastante vinculada a Luffy por toda la trama que tuvo en su momento con Ace y estaba pasando por un conflicto interno bastante interesante. Todo esto permitió que durante la guerra de Onigashima Yamato tuviera bastante protagonismo, llegando incluso a apoyar a Luffy y a Momonosuke en momentos clave de la batalla contra Kaido y el problema que ocasionaba la isla flotante sobre la capital de las flores. No obstante, nada de esto fue motivo suficiente para que al final del arco Oda decidiera adicionarla a Thousand Sunny. Esto, al menos a mi parecer, se debe al poder tan grande que tiene el personaje, llegando a sobrepasar a Zoro y a Sanji, cosa que rompería el trimonstruoso tal cual como lo conocemos y complicaría la trama de Egghead, el arco posterior. Esto debido a que se requería que los Mugiwara estuvieran contra las cuerdas, cosa que dificultaría a Yamato con su presencia, pero bueno, a pesar de ello, no se puede negar que el personaje dio muchas razones para justificar convertirse en una Nakama, razón por la cual considero que debe sí o sí estar en el video. Quien lleve rato en el canal sabrá de sobremanera que yo no me posiciono en el debate de Yamato y Carrot. Esto porque al final me pareció que Oda gestionó toda esta cuestión de forma muy cuestionable en cuanto a las conclusiones que ambas tuvieron en el arco de Wano. Y es por esta razón que considero oportuno comentar en este video el caso de la otra contraparte de este conflicto, es decir, la Min Carrot, quien, para el que no lo recuerde, tuvo una participación bastante destacable en el arco de Whole Cake, la cual, si bien es cierto que no llegaba a convencer del todo a todos de que fuera una Nakama, sí que era una base bastante sólida para que Oda siguiera construyendo más participaciones para que esto eventualmente ocurriera, cosa que al final no acabó sucediendo en Wano, ya que Carrot pasó a un plano totalmente secundario y no tuvo apenas protagonismo. De hecho, ella fue una de las pocas miembros de la alianza que perdió su enfrentamiento principal de la guerra de Onigashima, y eso ya es decir mucho porque casi todos ellos ganaron. Pero bueno, más allá de esto, el personaje tiene un diseño bastante bueno, un estilo de combate sumamente atractivo y tenía una buena química con los Mugiwara. Todas estas fueron cosas que dieron pie a que muchos en el fandom quisieran que se adicionara al barco, pero al final Oda decidió que la cosa no sería así y nos lanzó como justificante que debía quedarse en Zou como la líder luego de que Inuarashi y Nekomamushi decidieran quedarse en Wano, algo que iba totalmente en contra de su sueño, que era tener una aventura por el mar. Y yo personalmente considero que por todo lo que construyó en su momento con Carrot y sobre todo por la justificación tan mediocre que dio para que no se siguiera navegando en el Sunny, la furra sí que merecía ser una Nakama. Y para concluir con los personajes de Wano, creo que es oportuno hablar de alguien que fue un factor determinante para que la guerra de Onigashima pudiera concluir de forma satisfactoria para el bando de la Gran Alianza. Y esa es Otama, sí, así como lo escuchan, la niña de los dangos. Esta muchachita usó los poderes de su fruta del diablo en medio de la guerra para tomar el control de todos los gifters del ejército de Kaido, y así equilibrar la balanza a favor de la alianza, cosa que minimizó las pérdidas de sus tropas, algo que fue bastante positivo, ya que mientras menos bajas hubieran, más satisfactoria sería la victoria. Ahora bien, con Tama resulta que se nos construyó un trasfondo bastante trágico en donde perdió a sus padres por culpa de las condiciones en las que estaba el país previo a su liberación, y esto hizo que no tuviera un verdadero buen sitio en donde establecerse luego de eso. Sí, cuando la conocimos vivía con el viejo de la máscara, pero realmente ese no era un lugar ideal para ella. Ahora bien, luego nos enteramos de que Tama también era miembro de la familia Kurosumi, es decir, la misma que la de Orochi, y esto hizo que debiera ocultar su linaje al resto de habitantes del país por el odio que le tenían a ese clan, a pesar de que ella fuera una libertadora más del mismo, por lo que yo considero que merecía ser Nakama por todo lo que aportó, ya que habría estado mejor en el Thousand Sunny como aprendiz de pirata, cosa en la que sí que quería convertirse, en lugar de estar viviendo en un país en donde le odiarían si se enterasen de cuál es su apellido.
Pero ahora retrocedamos un poco en el orden cronológico de los arcos, puesto que el siguiente personaje del que hablaremos tuvo una participación bastante destacable en Whole Cake Island. Gracias a ello se ganó el cariño de muchos espectadores, y ese no es otro que Charlotte Katakuri, el primer comandante dulce de la tripulación de Big Mom. Mayoritariamente las aportaciones a la trama de este arco las dio posicionándose como un antagonista más del arco. Sin embargo, durante su pelea contra Luffy pudimos entender mucho mejor el actuar y las motivaciones de este personaje. Este tipo se debía completamente a su familia y buscaba protegerles de cualquier tipo de daño que les pudieran ocasionar los Mugiwara. No obstante, al darse cuenta de que Luffy buscaba lo mismo, le respetó muchísimo, hasta el punto en el que decidió darse por vencido en su batalla, dejando que su adversario pudiera escapar a sabiendas de que no buscaba hacerle daño a los protegidos por Katakuri, sino más bien a ayudar a sus Nakama a poder salir del lugar junto con Sanji. Ese momento hizo que Katagot se ganara muchísimos fans, mismos que a día de hoy estarían encantados con verle dentro del Sony. También debemos tener en cuenta que tiene un estilo de combate y un diseño extremadamente atractivo, y con todo lo que se nos construyó con él, podría haber un punto de partida bastante interesante para el que se construyera una adición a la banda. Yo personalmente creo que de todos los personajes de la lista es el que menos merecía ser Nakama. Sin embargo, sí que veo como posibilidad que aborde el Sunny de forma situacional para que reciba apoyo a rescatar a su hermana Pudding, quien recordemos que fue secuestrada por uno de los principales enemigos de Luffy en la trama actual. Y ahora pasaremos de hablar del personaje que a mi parecer menos merece ser Nakama de la lista al que más, y este no es otro que Trafalgar Law, quien ha ayudado a Luffy en un montón de oportunidades, que también ha recibido muchas ayudas provenientes del sombrero de paja, y que gracias a todo esto se ha establecido una relación de amistad sumamente fuerte que perfectamente podría dar pie a que el cirujano de la muerte se adicionara a Thousand Sunny. Pero recapitulemos, Law y Luffy se conocieron en Shabondi antes del salto temporal, y el ver cómo era el sombrero de paja con sus propios ojos en esa oportunidad fue razón suficiente para que Law decidiera más adelante movilizarse a Marineford para ayudarle a escapar. Gracias a ello, Luffy pudo sobrevivir, puesto que además de sacarle de ahí en su submarino, también le mantuvo con vida tras recibir graves daños en su cuerpo durante el conflicto. Más adelante los dos se volvieron a cruzar en Bank Hazard, sitio en donde lucharon en conjunto contra Vergo y César. Luego de ello decidieron aliarse para derrotar a Doflamingo y posteriormente a Kaido, cosa que benefició mucho a los Mugiwara, ya que para ese momento no tenían un rumbo fijo en su aventura en Dressrosa. Luffy ayudó a Law a derrotar a Doflamingo, cosa que permitió que ese último pudiera dejar de lado su venganza hacia él y centrarse en nuevos objetivos, y ya posterior a todo eso lucharon en conjunto contra Kaido y Big Mom, derrotando así a esos dos Yonkou. Por todo esto, Law es digno merecedor de ser parte de los sombreros de paja. Sin embargo, esto lo veo muy difícil, ya que al igual que sucede con Boa, Law tiene la responsabilidad de tener una tripulación propia, y esto es algo que no debería dejar de lado. Y seguramente habrán visto en la miniatura de este video algo sumamente particular, y esa es la presencia del almirante Kizaru en ella, cosa que nos lleva a preguntarnos, ¿qué demonios hace que ese sujeto sea merecedor de ser un Nakama de Luffy? Pues bueno, esta es una situación extremadamente particular generada por un acontecimiento que ocurrió en el arco de Egghead, y es que resulta que ahí tanto Luffy como Kizaru tuvieron un enfrentamiento en donde ambos acabaron derribados. Posteriormente el sombrero de paja pudo levantarse gracias a que alguien le acercó un montón de comida para que recuperase energía, y la identidad del responsable de ello era un incógnito hasta no hace mucho, ya que a través de un SBS Oda nos dijo indirectamente que quien lo había hecho era el propio Kizaru. Con esto se demuestra que el almirante de la marina decidió ayudar a Luffy en esa oportunidad, y eso se justifica con el hecho de que Kizaru no quería que Vegapunk acabase estirando la pata en esa situación, por lo que le convenía que Luffy se recuperara para que le pudiera salvar. Ahora bien, ya de por sí este acto fue de mucha más ayuda que cualquier cosa que haya hecho Katakuri a favor de Luffy en Whole Cake Island, por lo que teóricamente Kizaru tiene más justificado merecer ser un Nakama que el propio Katakuri, gente. Y si opinan lo contrario, pues déjenme en los comentarios qué hizo Katakuri en Whole Cake que ayudara más a los Mugiwara de lo que ayudó en Egghead que Kizaru le diera de comer al protagonista para que se recuperara. Pero bueno, más allá de esto, yo personalmente no considero que Kizaru sea merecedor de ser Nakama realmente. Para ello primero debería dejar a la marina o como mínimo pasarse a Sword. Sin embargo, creo que es una situación curiosa que para el público en general Katakuri merezca ser Nakama y él no, a pesar de lo que ya les expliqué, por lo que esa es la razón por la que decidí hablar de esto en el video. Pero entonces, ¿nos quedamos sin el noveno miembro de la lista? Pues para nada, puesto que en el mismo arco de Egghead sí que vimos a alguien merecer ser una Nakama, y esa no es otra que la supernova Jewel Riboni, de quien vimos un pasado sumamente trágico que le vinculaba bastante a Luffy al tener de nexo a su padre, quien ayudó en la travesía de los sombreros de paja. Entre esto, que tiene un estilo de combate interesante, que está interesada en el lore de Nika y que tiene un diseño genial, creo que se merece ser Nakama. Recordemos que en el propio arco de Egghead demostró tener muy buenas dinámicas con los tripulantes actuales, y ya en el pasado salvó a Zoro en el arco de Shabondi de meterse en graves problemas por atacar a un Tenryubito antes de tiempo.
Ahora bien, antes mencionaba que Kizaru debía ser como mínimo miembro de SWORD para que pudiéramos empezar a plantearnos si merecía o no ser considerado como Nakama, cosa que podría indicar que existe un personaje en ese grupo de la marina que podría ocupar ese puesto, y es que cuando se es parte de SWORD, se es un marín libre que puede actuar bajo sus propios objetivos, esto con la condicionante de que le pueden expulsar de la marina en el momento en el que sea sin justificación previa, vamos, que no es un marín del todo para que nos entendamos, cosa que podría dar pie a que un miembro de SWORD actúe a favor de los piratas si lo ve conveniente sin tener dilemas morales, cosa que de hecho ya han hecho tanto Fujitora como Smoker en momentos específicos. No obstante, el personaje del que hablaremos no deja de ser uno que tiene un vínculo mucho más fuerte con los Mugiwara, y ese no es otro que el primer Nakama que tuvo Luffy en su travesía, Koby, quien recordemos que navegó junto al protagonista luego de que Alvida fuera derrotada, y le acompañó en la aventura que tuvo en Shell's Town, sitio en donde rescató a Zoro. No fue sino hasta el cierre de esa pequeña trama que Koby decidió alistarse en la marina, pero no debemos olvidar que previo a todo eso, era un pirata con todas las de la ley. Prácticamente Koby fue Nakama antes de que la banda de los Mugiwara existiera como tal. Entre eso y que moralmente sabemos que este tipo malo no es, creo que perfectamente podría convertirse en Nakama si es que la trama lo requiere. A fin de cuentas, solo con ver de lo que es capaz el Honestly Impact, tanto Luffy como Zoro, que le vieron en la etapa temprana de la historia, estarían sumamente contentos de tenerle entre sus filas debido a su poder y a que tuviera buenas dinámicas con ellos en el pasado. Y bueno gente, estos fueron los 10 personajes de los cuales decidí hablar. Déjenme en los comentarios qué les pareció el video, así como también cuáles consideran ustedes que debieron adicionarse a la banda. Yo por mi parte les dejaré por aquí otro video que hice de 10 personajes con potenciales extremos de volverse muy poderosos en esta historia. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.